Bienvenidos a este canal. En este video, descubrirán el poder que tiene el cuidar de su mente para lograr una vida exitosa. Desde la perspectiva de Margarita Pasos, una conferencista y escritora colombiana, que comparte aprendizajes sobre temas de desarrollo personal, traumas emocionales, y cómo las experiencias vividas en la infancia y juventud afectan la forma de ser de las personas y cómo utilizarlo como herramienta para tener el éxito del mañana. 1. La visualización y la programación mental. Margarita Pasos nos comparte cómo la visualización puede ser una herramienta poderosa para acercarse a las metas, pero que no es suficiente sin acción. Aunque muchos defienden la visualización como una práctica esencial para atraer el éxito, es importante combinarla con trabajo y esfuerzo. La mente puede ser un gran aliado si la programamos con pensamientos positivos, pero no debemos quedarnos solo en imaginar. Si queremos romper los techos mentales y alcanzar objetivos significativos, la clave es visualizar y actuar. A mí me da tristeza cuando a alguien no le gusta su trabajo, porque yo digo, la vida es muy cortica para hacer algo que te hace infeliz, ¿verdad? Y por eso la gente que le apasiona lo que hace es la que tiene éxito. Porque tú sabes que el éxito son muchas cosas, pero hablemos aquí de éxito profesional o empresarial. Va a demandar más tiempo, más resiliencia. Entonces, si tú estás esperando que sean las 5 para irte, no vas a tener éxito porque tienes que poner las horas extra. ¿Verdad? Te tiene de verdad que apasionar. Y continuamente estás demostrando a los superiores que ahí estás para que tengas tú un incremento o un algo, pero sobre lo que quieres lograr de manera económica y no de manera pasional. Ajá, exacto. Y es donde se empieza a desvirtuar todo, ¿no? Sí, y eso hasta te puede llevar a una depresión. Cuando hay un conflicto de valores, te deprimes. Si tú estás haciendo esto, pero tu corazón te dice otra cosa, te vas a deprimir. Entonces, conocí una chica, no diría que es íntima amiga, pero conocida, que tomó un trabajo como gerente de mercadeo de una licorera muy grande en un país de Centroamérica. Y estaba feliz cuando la vi, porque le estaban pagando mucho dinero. Unos años después la vi y estaba muy deprimida, muy estresada. Y me dice, lo que pasa, y yo le empiezo a hacer preguntas, como estás haciendo tú, y me doy cuenta, me dice, aquí todo mi trabajo es ver cómo hacemos que la gente empiece a consumir licor a más temprana edad, ¿verdad? Que consuman más. Y ella tenía, que ya deben ser grandes, 2 niños chiquitos. Entonces, claro que eso te va a llevar a una depresión, porque hay un conflicto de valores. Entonces, digo, si uno se va por donde es, uno sabe, el corazón sabe, y ahí es donde triunfas, tarde o temprano. Y acabas de decir algo muy importante, un conflicto de valores. ¿Cuándo nos paramos en la vida a ver si realmente lo que estamos haciendo va acorde a lo que realmente pensamos y creemos? Ya, hay que hacerlo. El mejor día fue ayer, el segundo mejor día es hoy. Pero yo tengo un conflicto. A mí no me gusta esa gente que te dice visualiza $1 millón, que el universo. Yo no creo en eso. Con todo respeto, yo respeto lo que todo el mundo crea, pero yo no creo en eso. Yo me baso en ciencia, en todo lo que hablo. Y la mente sí te acerca o te aleja de tus metas. Esto es real, esto es ciencia, pero no solo porque las visualizaste. Visualizar es muy poderoso, pero hay que trabajar también, ¿verdad? No es viendo Netflix, comiendo papitas y visualizando $1 millón y que el universo te va a tirar. ¿Por qué? Porque mira, basado en tus creencias, tú ves o no ves. Por ejemplo, ¿tú has comprado un carro últimamente? O bueno, tienes un carro lindo en el que nos trajiste. ¿Cuántos carros de esa marca ves tú aquí en Monterrey? Desde que lo tengo, muchos. Claro, exacto. Ahí te estoy Y cuando mostrando. le iba a comprar más. Claro, porque mira, la mente consciente es como un iPhone 4. ¿Te acuerdas del iPhone 4 que había que borrarle fotos para tomar más? Esa es la mente consciente. Y la mente subconsciente es como Amazon Web Services. Eso tiene memoria ilimitada. Entonces, como aquí la memoria es muy poquita, ella tiene que escoger qué capta. Y dice, esto te lo muestro y esto no. ¿Basado en qué? En lo que es importante para ti. Entonces, cuando tú no tenías ese Audi, te podían pasar Audis por el frente y tú no los veías. Te ponía lo que se llama un escotoma, un punto ciego. Y cuando lo vas a comprar, te lo empieza a mostrar. ¿Sí? Para que veas el poder de la mente subconsciente. Ella dirige a través de esto, es un filtro. Es increíble. Se llama sistema reticular activado. Es clarísimo y te pasa siempre. Claro, entonces por eso la visualización y las afirmaciones son muy importantes. Para mí son el 80% del trabajo, pero hay que trabajar. Es como dice. 2. La calidad de tus pensamientos influye en tu vida. La mente tiene 2 puertos de entrada, el interior, que es cómo te hablas, y el exterior, que es lo que consumes. Hablamos sobre cómo las personas pueden alimentarse de basura mental si consumen constantemente noticias negativas, el amarillismo, o si se rodean de personas tóxicas. Si tu entorno está lleno de negatividad, es probable que te sientas estresado,
ansioso o deprimido. El cambio comienza cuando decidimos cambiar nuestras conversaciones internas y el contenido que consumimos. Yo le digo a la gente, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos y tu corazón. ¡Wow! Me encantó. Y acabas de decir algo bien interesante. No necesariamente tienes que tener tanto dinero. Y menos hoy con YouTube, por ejemplo, tu podcast. Tú entrevistas aquí empresarios, gente, uno aprende muchísimo. Es cuestión de dedicarle tiempo a consumir. La gente consume mucha chatarra mental, basura mental, noticieros, hablan con la tía anticipadora de desgracias, amarillismo, y después no entienden, es que yo estoy estresado, tan raro. Le digo, sí, rarísimo, porque la mente tiene dos puertos de entrada, como un computador, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, el USB y el HDMI. Tiene el puerto interior, que es cómo tú te hablas, y el puerto exterior es qué consumes. Si estás consumiendo noticieros, hablando con gente negativa, y encima tú tienes la loca de la casa alborotada, no voy a poder, qué vida tan dura, todo lo malo me pasa a mí, mueres. Enciendes el radio miseria. Exacto, enciendes radio miseria. Entonces tú empiezas a hablarte bien. Yo puedo, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Entonces hay gente que dice, ¿será que debo tirar la toalla, Margarita? Y le digo, ¿qué pregunta más pobre? ¿Por qué no preguntas qué necesito aprender para que mi negocio salga adelante? ¿Ves? Tú cambias la pregunta y tu vida cambia. Y lo segundo es que consumes. Entonces hay mucha proteína mental. Tu podcast es proteína mental, ¿verdad? No, antes no teníamos acceso sino a los libros, ¿verdad? Hoy en día tenemos acceso a espacios maravillosos como este donde podemos aprender mucho. 3. La importancia de las afirmaciones y el poder del subconsciente. Exploramos cómo las afirmaciones y el trabajo con el subconsciente pueden ser herramientas valiosas para el desarrollo personal. A través de la hipnosis y el ensayo mental, podemos acceder a recuerdos y patrones que influyen en nuestras creencias y comportamientos actuales. Entender cómo funciona el subconsciente y usar afirmaciones positivas puede ayudarnos a superar miedos y limitaciones que se formaron en la niñez y nos afectan en la adultez. Para darte un poquito de contexto, a mí me encerraba una nana chiquita en esa finca que te conté. Entonces yo empecé a crecer como nerviosa, ansiosa y con claustrofobia. ¿Y por qué te encerraba? No lo sé, estaba muy chiquita y yo sé que mi hermana salía más tarde del colegio. Debía ser que mi hermana estaba en primaria y yo en preescolar. Porque yo llegaba y ella me encerraba y antes de que llegara mi hermana me dejaba salir. Y me decía que si yo le contaba a alguien que ella me encerraba, ella iba a matar a mi mamá. ¡Santo Dios! Claro, y como yo calculo que tendría 4 o 5 años, tenía que estar en preescolar. Entonces yo nunca le dije a nadie, hasta mi adolescencia yo verbalicé eso. Entonces yo crecí, digamos, con mucho miedo. Yo no me subía a un ascensor sola, Nayo, ni muerta. Y yo decía, el día que yo me quede en un ascensor me sacan en un ataúd. Ya todo eso superado, pero era una fobia. Yo entiendo a la gente que tiene fobia. La gente a veces se burla y dice, ¿pero por qué te da miedo un pájaro si un pájaro? Digo, porque tú no entiendes la programación que hay en el subconsciente de esa persona. Que verdaderamente tú ves un pájaro y ella ve un león que se la va a comer, ¿verdad? O sea, sí, y todo viene precisamente de la niñez. De la niñez, claro. Por eso es bien importante analizar la niñez para entender el comportamiento de lo que está sucediendo con tu vida. Por eso yo empecé a estudiar la hipnosis. No sé si conoces el campo de la hipnosis. Me encanta. Aquí he tenido es más, John Milton estuvo aquí conmigo, que es un gran hipnotista. Qué bien. De lo más pro que hay, la verdad. Sí. Bueno, mira, porque hay muchas, digamos, escuelas y tendencias de hipnosis. Lo que yo he aprendido, la hipnosis que yo practico es simplemente bajar tu mente a las ondas cerebrales teta. Es como una relajación antes de que te vas a dormir. Y en ese momento tu mente encuentra recuerdos, pero es contundente, Nayo. Tú le dices, ¿por qué yo le tengo miedo a esto? Y se te viene un recuerdo. No es que, como le digo yo a la gente, no es que vuelas a otras dimensiones, ni ves marcianos. Es que tu mente consciente, cuando estás en ondas teta, puede acceder al subconsciente. Es como el departamento que traes ahí. Mira, te voy a contar algo que nunca he contado. Me da hasta un poquito de pena, pero para que veas cómo es la mente subconsciente, todo lo que sabe, es un genio. Yo toda la vida he sido enconchada, le dicen en Nicaragua, como que no me siento bien, no tengo buena postura. Y yo ya me he hecho autohipnosis para todo, porque soy brava, porque soy nerviosa. Y un día, siempre practicando, dije, ahora ¿qué quiero encontrar en mi subconsciente? Y dije, bueno, voy a preguntar por qué yo toda la vida he tenido mala postura. Es que si tú te vas descuidando, yo tengo que recordarme, ¿verdad? Y enderezarme. Sí. Mira, entonces tú haces un proceso de hipnosis y luego le dices a la mente que te lleve y en un momento le dices, y ahí está. Y en ese momento se te prende una imagen como un televisor y yo me veo en la finca de mi abuelo, la misma finca a la que hemos hablado, que tenía una piscina.
y yo estoy bajando en traje de baño y yo tendré 11, 12 años y ya me estoy desarrollando. Y un tío mío empieza a decir, ahí viene Brigitte Bardot, ahí viene... Y yo hago así, mira, y yo empecé a sentir una vergüenza porque ahí estaban mis primos, mis tíos. Pero me dijo inocentemente. Inocentemente, porque él es un buen tío, que de hecho lo quiero mucho. Pero la mente de un niño es que el niño no sabe cuestionar o entender eso. Es un comentario inocente de un tío. A mí una profesora me dijo que yo era bruta para las matemáticas y me costaron los números toda la vida. Porque una niña de 8 años no es capaz de decirle, bruta a usted que le dice eso a una niña. ¿Sí o no? Usted no debería ser profesora. Sí. No, la niña lo acepta. El niño no cuestiona al adulto, se cuestiona a sí mismo, siempre. Por eso tenemos tantos techos mentales. Y fíjate, lo que te ocasionó eso es que tú te encorvaras toda la vida. Claro, y ya he ido mejorando. Desde que encontré eso, dije, yo me siento bien, yo amo mi cuerpo, yo soy, ¿verdad? O sea, pero como niña yo lo interpreté como algo vergonzoso. Y entonces empecé a hacer esto. Oye, ¿y una persona es capaz de autohipnotizarse? Sí. Es que es bien sencillo. A ver, como te digo, hay varias corrientes. La hipnosis de la que yo te hablo es, tú tienes varias ondas cerebrales. Ahorita estamos en beta, ¿verdad? Que es cuando estamos despiertos. Después, beta. Gamma es cuando estamos en un concierto, gritando. Lo normal así, tranquilos, despiertos, es beta. Luego está alfa, cuando ya te vas quedando dormido, es teta, y luego delta. ¿Sabes cómo me la memoricé yo? Delta, me imaginaba yo roncando en un avión de Delta, entonces ya sé que Delta... Delta es cuando estás dormido. Entonces, la ciencia ha descubierto que cuando... ¿Es delta, teta? Alfa, beta y gamma ya por allá gritando. Gamma lo usamos en momentos como de éxtasis, de euforia. ¿verdad? De euforia. Entonces, lo que se ha descubierto es que cuando estamos usando las ondas cerebrales teta, es como que tu mente consciente, vamos a usar una metáfora, puede acceder como que si hubiera un puente y puede ir y chequear tus archivos. Si tú le das, si tú la diriges, le dices, ok, Nayo, ahora te estás haciendo más joven, se van 10 años, vas a ir un momento que tiene todo que ver con tu miedo a las gallinas, yo no sé, ¿verdad? O con tus techos mentales sobre el dinero, algo se dijo, vamos contando hacia atrás, 4, eres tantos años más joven. Y en un momento yo te digo, y ahora estás ahí. Y en este momento se prende y la imagen no es algo que te imagines, es un recuerdo. ¿Ya me entiendes la diferencia? Y del recuerdo analizas el por qué. Sí, oye, la gente llora. Cuando nosotros hacemos hipnosis, el 80% lloran y la gente se me acerca. Por ejemplo, una señora, yo trabajo mucho en los techos mentales del dinero. Se me acercó llorando y me dijo, Margarita, qué impresión. Me dijo, yo soy empresaria, me va bien. Pero siempre que me va bien, después me empieza a ir mal. Como la canción de Ricky Martin, como un pasito para adelante, un pasito para atrás. Me dice, y en la hipnosis vi clarito cuando mi papá y mi tío hablaban en Urabá. Urabá es un área de Antioquia que fue una zona guerrillera, por allá en los 80s, 90s tal vez. Dice, oía a mis seres queridos diciendo que el que era rico era secuestrable. Entonces una niña, acuérdate, un niño asume las cosas como él las entiende en una mente de niño. Entonces el niño entiende dinero, peligro. Porque si tienes dinero te secuestra la guerrilla, ¿sí? Te lleva a la guerrilla, te separa de tu familia, te mata la guerrilla. Entonces, claro, ella creció y cada que le empezaba a ir bien, echaba para atrás. Mucha gente, su vida financiera es así. Y hay 4. Sanar el pasado para construir el futuro. Una parte clave de nuestro video se centra en cómo eventos traumáticos del pasado, especialmente en la niñez y adolescencia, pueden afectar nuestro presente. La historia personal puede estar llena de eventos difíciles, como pérdidas, violencia o disfunción familiar, pero a través del autoconocimiento y el trabajo mental, podemos sanar esas heridas. El proceso de sanar el pasado no es fácil, pero es fundamental para construir un futuro más sólido y feliz. ¿Y cómo llegas a estudiar hipnosis? O sea, ¿estudiaste psicología o No, mucha gente cree que soy psicóloga y a veces vienen y me dicen, ay, Margarita, es que mi marido, ay, no, ven, usted me puede cambiar a mi marido. Yo le digo, yo se lo cambio por otro, si quiere. No, mentiras. No. Sí. No, yo no soy psicóloga y soy muy responsable en eso. Y siempre digo aquí, en mi empresa ni tratamos, ni curamos, ni medicamos. Y cuando viene mucha gente a nosotros con pensamientos suicidas, porque yo tuve depresión severa con muchos pensamientos suicidas. ¿Tú? Sí. Increíble, ¿eh? Sí. No me lo hubiera imaginado. Sí, eso fue lo que me llevó a este camino, a empezar a estudiar la mente y las emociones. Nunca me traté de suicidar, o sea, quiero aclarar, yo nunca agarré un cuchillo. Pero yo le decía, yo soy muy creyente y yo le decía a Dios, pero Señor, tanta gente con cáncer que quiere vivir y yo no quiero vivir, llévame.
dale, mira qué ahora después sentí vergüenza con Dios, ¿verdad? Pero entiendo a la gente que tiene depresión. Son palabras fuertes porque de verdad hay gente que está luchando por su vida y uno diciendo, yo me levantaba por la mañana y decía, ¿para qué me levantaste? Me hubieras llevado, imagínate, le reclamaba. ¿Cómo caíste en esa depresión, Margarita? Fueron muchas cosas, Nayo. Mira, era una niña ansiosa desde la adolescencia. Yo he tenido unos padres muy amorosos, pero mi papá era alcohólico, mi papá ya falleció. Un alcohólico, además, yo digo que era un tema tabú, no sé si en su familia o en esa época, pero decir que tu papá era alcohólico era un insulto. Entonces mi papá, muy lindo, muy cariñoso, excepto cuando tomaba, ¿verdad? Cuando tomaba se podía poner, no siempre, pero muy agresivo, muy grosero. Nunca nos golpeó, pero... O hacía el escándalo en el barrio y uno salía al otro día con el suéter aquí, ¿verdad? De la pena, el otro feliz, no se acordaba, ¿verdad? Yo decía, qué de muerte mi papá, él es el que hace el escándalo y no se acuerda de nada. Y bueno, ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 4. ¿Siguen siendo 4? No, mi hermana mayor murió en un accidente hace 28 años, no, 26 años. Y entonces, bueno, toda la disfuncionalidad de una familia, ¿verdad? Donde hay alcoholismo, donde habían muchos problemas económicos. Yo siempre digo que en mi casa había mucho mes al final del cheque. Nunca aguantamos mes al final del cheque. Ahora, nunca aguantamos hambre. Yo era una familia clase media, pero siempre nos van a cortar la luz, no le van a dar las calificaciones a su hermano porque no hemos pagado el colegio. Como que siempre había un estrés económico, ¿verdad? No de aguantar hambre, pero ya me entiendes, había una tensión. Te entiendo tan perfecto que yo sufrí lo mismo. Y también mi papá fue alcohólico. Sí. Entonces estoy de cuenta que escuchando mi historia. Sí, sí. Y todo eso te crea un montón de... Primero, codependencia. Yo trabajé mucho la codependencia. Cuando tú vienes de un hogar con adicciones, la codependencia te vuelves una persona controladora. Cuando tu vida es un caos, tú empiezas a controlar. Entonces yo, por ejemplo, cuando me casé con mi marido, que un santo haberme aguantado, yo, siéntate bien, no te pongas esa camisa acá. No hables así, dile que gracias, o sea, como si fuera mi hijo, imagínate, eso es ser controlador, eso es parte de la codependencia, me costaba decir no. Sí, entonces, y encima súmale a la violencia en la que vivíamos en Medellín. Yo me acuerdo salir para la universidad un día a clase de 6 de la mañana, o sea que salí, todavía estaba oscuro, y pensar, Dios mío, quién sabe si hoy llego a mi casa, porque todas las semanas o constantemente mataron a fulano, mataron a mengano, hubo una bomba no sé dónde, hubo una masacre en no sé qué, ¿verdad? Yo tuve un novio de los 14 a los 18 años que lo mataron también. Era como quien dice mi high school sweetheart. Pero esto era constante. Entonces ya tú tenías... Estabas llena de heridas. Sí, heridas de todo lo que te ha sucedido. Claro. ¿Te fijas, Margarita, cómo empezó esta conversación y cómo se está trasladando a lo que realmente es un análisis de vida? Sí. Porque muchas veces nosotros socialmente contestamos muy bien. Tuvo un excelente... Sí, qué bueno, porque eso es lo que tu mente capta de lo que es tu vida. Sí. Pero cuando te pones a rascarle tantito, sale un sinnúmero de situaciones que hacen lo que eres ahora. Sí. El vivir toda la vida feliz y estar muy bien y todo, quizás es muy hermoso, pero es casi imposible para cualquier persona. Sí. Y no, yo te diría que yo he sido feliz mis últimos 20 años, tengo 51. Yo era, como te dije, nerviosa, ansiosa, brava. Por la misma ansiedad, ¿verdad? Pero todo eso te lo fue creando. Claro. Te lo fue creando todo lo que viviste. Muy nerviosa, muy angustiada. Muchas cosas, ¿verdad? Que he tenido que sanar y trabajar. ¿Cómo es que una niña de 14 a 18 años que duraste con tu novio, le maten al novio? Sí, horrible. Porque eso ahí hay otro trauma o otra situación que te... Eso es muy fuerte, y mi mejor amigo se murió ese mismo año en un accidente. A él no lo mataron, pero y era un terror a morirme, Nayo, porque era tanta gente cercana, tanta gente y tan seguido. Y cuando explotaban bombas, por ejemplo, hubo una bomba en la Plaza de Toros, La Macarena, en Medellín, no murió nadie conocido, pero una amiga, su hermana murió ahí. Su hermana no era mi amiga, pero era gente que uno decía, si no era alguien conocido, era alguien conocido de un conocido. ¿Y cuándo le va a pasar al mío? Sí, exacto. Yo por eso cuando me gradué de la universidad, mi papá, como te digo, el dinero no sobraba y yo me quería ir a Estados Unidos porque yo no quería quedarme en Medellín. A mí me daba miedo, que por cierto, Medellín ahora es una ciudad hermosa. Les quiero decir a todos, si la pueden ir a visitar sin miedo, pero en aquella época no. Y cuando yo me fui a vivir a Miami, yo no quería volver. Cuando mi hija nació, mi mayor miedo era llevarla a Medellín.
Y ya Medellín venía cambiando y mejorando, pero tú te imaginas lo más precioso para uno son sus hijos. Y yo decía, ¿cómo llevo yo este bebé? A mí me robaron el carro con mi hermana, nos pusieron una pistola cada una a mí y una a ella que iba manejando. Y yo solo me imaginaba donde yo vaya en el carro con mi bebé 10 años después, ¿verdad? ¿Y qué tal que me roben el carro y se me lleven a la niña? Pues el Easy, yo le digo el terrorista Easy que vive en tu mente, y si me pasa esto, y si me enfermo, y si me roban, y si me asaltan. Y como yo no entendía que la persona con la que yo más hablaba era conmigo misma, yo vivía con Radio Miseria aquí sintonizado todo el tiempo. Radio Miseria. Radio Miseria. Y por eso vivía angustiada. Porque ya eso había pasado, sin embargo yo lo seguía viviendo en mi mente. Sí, fue muy duro, pero hoy lo agradezco. Oprah Winfrey dice que hay gente que encuentra su propósito y hay gente que el propósito la encuentra. Yo digo, a mí no me encontró, a mí me dio en la trompa y me revolcó. Sí. Pero ahí encontré mi propósito. Margarita, ¿estás de acuerdo que si tú no hubieras caído en esa crisis de ansiedad, si no hubieras estado en todo este trabajo mental, no estuvieras haciendo lo que estás haciendo ahorita? 1000%, 1000%. Por eso hoy se lo agradezco a Dios. Es lo que yo le digo a la gente. Lo que no te mata te hace más fuerte. Definitivamente. Sí. Y creo que lo que estás haciendo es un compromiso moral. Es que me da energía. A mí hay gente que me dice, pero ¿usted dónde saca tanta energía? Hay días que yo no me quiero parar. Y yo pienso, hay alguien allá afuera, Margarita, que te necesita al 100%. Tu misión, el porqué, como dice Simon Sinek, empieza con el porqué. Yo tengo un porqué tan claro, por qué hago lo que hago, qué es lo que me para de la cama, si estoy cansada, si estoy enferma, si no tengo ganas, ¿verdad? Porque sé que hay gente que lo necesita. Yo hubiera querido, en mi nuevo libro, Yo Puedo, Tú Puedes, yo hubiera querido tener ese libro cuando me sentía, porque ahí está todo, cómo manejar las emociones y la mente. Entonces es una misión de vida. 5. La resiliencia humana y la adaptación. Por último, Margarita Pasos habla de la resiliencia humana y cómo las personas son capaces de adaptarse y encontrar la manera de seguir adelante a pesar de las dificultades. Incluso en entornos violentos y en situaciones extremas, el ser humano tiene una notable capacidad para encontrar esperanza y felicidad. Esta resiliencia es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar, especialmente cuando enfrentamos desafíos y queremos salir adelante. Cuando salí de esto, no, me casé con mi esposo, ¿verdad? Estábamos saliendo y él tenía un negocio. ¿Cuánto duraste con él antes de casarte? Poco, como un año. Sí, eso fue al grano como el dermatólogo, rápido, sin perder tiempo. Y él tenía un pequeño negocio de lavar carros en Miami. Él había tenido unos lavaderos de carros que le habían dado mucho dinero, más joven, pero él se gastó toda esa plata, no hizo una buena administración y perdió todo. Y estaba empezando otro car wash pequeño. Entonces yo me casé con él y le empecé a ayudar. Él me decía, ¿para qué te vas a ir a conseguir un trabajo? Ayúdame con el negocio. Y entonces... ¿Ya casados? Nunca he tenido un empleo. Yo nunca le he trabajado a nadie. ¿Nunca? Excepto a mi tío, pues, en Miami. Bueno, ¿y a tu marido en ese momento? Porque él era el dueño del negocio. Bueno, sí, digamos. Sí, como le digo yo, que el jefe en el negocio es él, pero que la casa mando yo. Oye, ¿y te aguantó tú todos tus temas de control que tenías? Todo. Mira, mi suegra muy linda porque mi esposo también es alcohólico recuperado. O sea, él a los 21 años dejó alcohol y drogas. Él fue drogadicto y alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad que no se cura. Entonces, sí, aunque él lleve 31 años de no tomar, ¿verdad? Es una persona, como le dicen, un alcohólico anónimo y fue a grupo mucho tiempo. Entonces, él tiene 60 años y dejó de tomar a los 21. Oye, ¿y cuando te tocó a ti de novio, tomaba todavía o no? Nunca lo vi tomar, gracias a Dios. Sí, él tenía 32 cuando yo lo conocí, ya tenía 11 años de no tomar. Fíjate nada más, qué bendición, ¿eh? Sí, una bendición porque además yo venía de una familia con una genética de alcoholismo tremenda. Y mi suegra, muy linda, cuando empezamos a salir y ya dijimos que nos íbamos a casar, me dijo, tú tienes que ir al Anon. Al Anon es AL de Alcohólicos y Anon de Anónimos, son los grupos para familiares de alcohólicos. Porque si tú te vas a casar con él, tú tienes que tener programa. Es un programa de 12 pasos para familiares y seres queridos de alcohólicos. Fíjate qué interesante. ¿Non? Al Anon, como anónimo. Al de Alcohólicos y Anon de Anónimos. Al Anon. Al Anon, ok. Aquí en México son enormes. Aquí es AA, Alcohólicos Anónimos. Pero AA es para el alcohólico y Al Anon es para el familiar del alcohólico. Entonces, si a ti viene una señora y te dice, mi hijo es alcohólico, no sé qué hacer, tú le dices, tienes que ir al Anon. Ahí la van a ayudar. Mira, eso es bien interesante. Sí, es súper interesante y muy poca gente sabe de esto. Y es importante. Al Anon. Entonces yo empecé a ir al Anon, según yo, por mi marido, cuando empiezo a ver
que aquí estos huesos tenía un montón de defectos de carácter, áreas de oportunidad. Ahí fue donde descubrí la codependencia y que era ser controladora y que era, ¿verdad? Todo. Y empecé a darme cuenta que yo venía de un hogar también donde había alcoholismo, ¿verdad? Fíjate nada más, qué interesante, Sí. Margarita. Porque el alcoholismo es una enfermedad de la familia. No es solo el alcohólico el que está enfermo. Mira, yo cuento en mi nuevo libro una historia ficticia, pero que en realidad tiene que ver con mi familia. Esto es un tema para ti, yo no sé si a ti te pasa, cuando estamos en el ojo público hay cosas que yo puedo hablar de mí, pero no puedo hablar de miembros de mi familia que pueden no sentirse cómodos con lo que yo cuento. Pero yo ahí digo, ¿quién está más enfermo? ¿El borracho que se monta a manejar con su esposa y sus hijos, o la esposa que no está borracha y se monta con el borracho y con sus 3 hijos? Por eso es que los que estamos alrededor del alcohólico también necesitamos programa, porque es una enfermedad de la familia. ¿Ya me entiendes? Claro. Entonces, ahí descubrí muchas cosas, ahí empezó mi camino a la sanación. No soy santa, obviamente, pero yo siempre digo progreso, no perfección. La Margarita de hoy es mucho más paciente, más amorosa, menos juzgadora, más honesta que la de hace 30 años, ¿verdad? Y ahí lo que descubriste es en qué tenías que trabajar. Yo, exacto. Uno llega al Al-Anon a que le cambien a todo el mundo. Y obvio, también ahí llegué y tengo amigas de Al-Anon que hasta el día de hoy son mis hermanas y amigos de Al-Anon que llegan con historias. Tenía una amiga con los 3 hijos en drogas y en alcohol y uno de ellos en la cárcel. Es bien fuerte, ahí donde yo decía, wow, mis problemas no son nada, ¿verdad? Pero me ayudó muchísimo, muchísimo, porque además el alcohol es una parte de la enfermedad, pero el alcoholismo es una enfermedad de las emociones. Entonces, el alcohólico puede tapar la botella, pero no deja de ser alcohólico. No deja de tener un montón de problemas emocionales, ¿verdad? Que tiene que trabajar porque si no es difícil. A veces hasta se vuelven más difíciles cuando tapan la botella. Al momento, o sea, que tu suegra te mandó para ver si realmente estabas o no tomando una decisión correcta bajo lo que ibas a vivir. Sí, se lo agradezco muchísimo. 14 años fui a Al-Anon todas las semanas. 14 años. 14 años. Sí. Pero encontraste muchísima luz una en tu hermandad, o sea, yo leía esos libros y yo decía, pero esta soy yo, pero esta soy yo, pero esta es mi familia, que es mi marido, este es mi papá, esta es mi mamá, ¿ya me entiendes? Es la familia disfuncional que está alrededor de una adicción. ¿Y tú tomas? Yo no tomo. Nada. Pero es divertido porque cuando yo llegué a Miami, yo no tenía plata. Y un shot de tequila te valía $7. Y tú no vas a salir para tomarte un shot, te quieres tomar 3. ¿Verdad? Entonces eran $21 y era echar gasolina al otro día. Entonces yo no estaba tomando en Miami, nunca fui adicta al alcohol, sí iba a carnavalier en mi adolescencia, pero no, era más bien muy adicta al cigarro, eso sí me costó dejarlo. Y cuando conozco a mi marido, él me dice no tomo, pues ya estuvo, dije, yo la verdad ya llevo meses sin tomar y no me hace falta. Y tengo, yo creo que por ahí, desde el 94, ya voy a cumplir 30 años de no tomar. Ni una sola gota. Por ahí me he tomado un par, una vez me tomé en una boda de una amiga y más bien me dañé la fiesta porque ya me dio dolor de cabeza, ya como ya no tomo. Sí. Entonces, pero me tomo un café y me río mucho viendo a la gente entonadita y yo... O sea, ahora estás del otro lado. Uno es el que pasa más bueno viendo a todo el mundo. ¿Tú recomiendas a la gente, obviamente le vas a recomendar la Al-Anon? Al-Anon. 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 Pero ahorita que me dijiste que tú encontraste toda esa parte que no necesariamente tenía que ver con el alcohol, que te ayudó a encontrarte a ti misma, ¿una persona que no vive con un alcohólico también puede encontrar ayuda ahí? Claro, sí. Es que la codependencia viene de muchas cosas. Viene de vivir en un hogar donde hay violencia, donde hay drogas o alcohol. Hay 100 y pico tipos de adicciones reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Hay adicción al sexo, hay adicción a la miseria. Hay gente que se victimiza todo el tiempo, pobrecito yo, qué pesar de mí. Hay adicción a la comida, hay adicción a las drogas, al alcohol, o sea, a sustancias, a comportamientos, ¿verdad? Y todo eso tiene una base en la codependencia. La codependencia es una enfermedad, mira, tan dura, tan dura. Hay un libro de Melody Beattie que se llama No más codependencia. Si alguien aquí se identifica, te cuesta decir no, eres controlador, juzgas muy duro, te sientes víctima mucha parte del tiempo, no ves tus propios defectos de carácter o áreas de oportunidad, lean ese libro. Igual, cuando yo empecé a leer ese libro, dije, esta señora, ¿cuándo me conoció? Y todo eso viene de una familia disfuncional cuando era niño. ¿Cómo se llama el libro? No más codependencia, de Melody Beattie. Es muy bonito.
Qué importante es darte cuenta que eres codependiente, porque también se es codependiente al amor, a la pareja. Claro, claro. Hay un montón de relaciones súper codependientes y enfermizas. Que son tóxicas. Sí, enfermizas. Y mientras la persona no empiece a sanar, puede cortar con esto y va a ir a caer en una relación igual o peor. Entonces, porque mira, solo quiero decir esto, Nayo. La única relación tóxica, la única, es la que tienes contigo mismo. Todas las demás son consecuencia de esa relación. Entonces, si tú no te amas, si tú no estás sano, si tú entiendes que toda persona tiene su proceso, si tú no sabes poner límites con amor, tus relaciones van a ser tóxicas. Entonces, tú lo que tienes que trabajar es en ti, no en el suegro. Como te digo, la gente viene donde mí, cambia a mi suegro, es que mi marido, es que le digo, no, es que tú, trabaja en ti. Deja de andar buscando que el otro cambie, eso tú no lo puedes controlar. Trabaja en ti y tu vida y tus relaciones cambian. Es que yo creo que la mayor parte de los problemas de las personas es tratar de controlar a las personas. Claro, yo le llamo esquizofrenia, eso es vivir en papel de víctima. ¿Tú por qué estás triste? Es que mi marido, es que mi mujer, es que el gobierno, esquizofrenia, sí. Eso es víctima, porque tú no puedes cambiar ni a tu marido ni a tu mujer. Es que el gobierno, tú no puedes cambiar al gobierno, es que hay guerra. Siempre que tú pienses que la causa de tu tristeza, de tu infelicidad está fuera de ti, tú estás en el papel de víctima. Por eso yo le llamo esquizofrenia. Tú estás en el papel de victorioso cuando dices, esta es mi vida y yo soy responsable. Es que yo me meto en malas relaciones. ¿Quién se metió en la relación? Yo, entonces voy a trabajar en mí, ¿verdad? O es que mi negocio no le va bien, pero ¿quién está manejando el negocio? Yo. No es que el gobierno, es que, ¿verdad? ¿Qué habilidad necesito aprender para que el negocio le vaya bien? O sea, es siempre, mira, siempre, la solución siempre está para acá. Totalmente de acuerdo. Fíjate qué importante. Sí. Bueno, y entonces ahí es donde empiezas con lo de la hipnosis. La hipnosis fue más reciente. Yo empecé, cuando a mí me da el ataque de pánico en un aeropuerto, 2001, yo voy en un aeropuerto. Terminas los 14 años con la NOM. Al-Anon. Bueno, no, eso lo empiezo en los 90. Yo estoy yendo al Al-Anon, pero todavía soy una persona muy estresada. Empiezo a mejorar mis defectos de carácter o mis áreas de oportunidad. Empiezo a manejar la ira, tenía mucha ira. Empiezo... ¿Qué te daba coraje? Todo. Era una persona brava. Pobrecita, mi niña. Yo la quiero mucho. Mi hija ahora hace el podcast conmigo y es una berraca. Esa niña es una campeona. Sí. Porque a mi hijo, yo tengo un hijo de 18, pero a él le tocó una mamá, digamos, más cuerda, digo yo, ya con más herramientas. No es que uno y el que oiga y se identifique no se sienta mal. Simplemente no has tenido las herramientas para sanar. Y uno no puede corregir lo que no sabe. Yo no sabía que yo estaba mal, que yo había crecido en un ambiente no malo, porque mis papás han sido muy amorosos, pero disfuncional. Que ellos también vienen cargando de sus hogares disfuncionales. Eso es una cadena, ¿verdad? Entonces, empiezo a trabajar esto de Al-Anon, pero trabajaba mucho. Ya sé por qué llegamos a esto. Porque te dije, porque aún dentro de tu pasión, muchas veces tienes que parar y decir, esto es lo que yo quiero. Empecé como a volverme adicta al trabajo y no paraba. Y ¿En el car wash de tu marido o no, fueron después? Muy buena pregunta. Después empezamos en un negocio de multinivel y nos fue muy bien. Después renunciamos porque nos dimos cuenta que la empresa estaba haciendo false claims, que es como diciendo cosas que no hacía los productos. Y renunciamos a una buena lana, como dicen acá. Y a mí me llama otra empresa de multinivel que todavía existe hoy, que se llama Shackley Corp de California. Me dicen, sabemos que tú eras la latina de mayor estatus, digamos, en aquella empresa, que era de purificación de aire, y nosotros vamos a lanzar purificación de aire y queremos que empieces a entrenar a nuestra fuerza latina por todo Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y hasta en Inglaterra, lo hice con ellos. Entonces yo viajaba todas las semanas a un estado diferente de Estados Unidos. Con lo que habías aprendido en la compañía y leyendo. Mi esposo siempre me decía, lee, lee. Y yo empecé a leer de ventas. Aprender a vender fue lo que me sacó a mí de los problemas económicos. Entonces me volví muy buena en ventas. Y entonces ellos me dijeron, quiero que entrenes en ventas a nuestra gente porque ellos están acostumbrados a vender vitaminas de $80 y esto es un purificador de 700 en aquel entonces, que hoy sería tal vez un producto de $2,000, un high ticket. Entonces yo empecé a entrenar y a entrenar y a entrenar por todo Estados Unidos. Me pagaban muy bien. Me fui a vivir a Nicaragua, les dije, me voy de Miami, me dijeron, no importa, te volamos desde Nicaragua todas las semanas. ¿Y por qué te fuiste a Nicaragua? Porque mi esposo es nicaragüense y mi hija chiquita yo casi no la veía. En Estados Unidos la vida con niños chiquitos no es fácil. Y en Nicaragua mi suegra tiene todavía hasta el día de hoy una casa en el mar, tenía primitos, entonces yo dije, por mi hija, creo que ella va a ser más, vivía muy solita ella en Nicaragua, porque en Miami. Entonces nos vamos a Nicaragua y cabal entra a un colegio, encuentra primitos, porque ya todo el mundo es primo, del vecino, del tío, ¿verdad? La invitaban.
Y yo viajaba desde Managua y empecé un programa de televisión en Nicaragua. Entonces yo llegaba a Nicaragua, grababa y editaba, que yo dirigía la edición. ¿Y cómo llegas a la televisión si estabas en ventas? Ah, mira, porque yo siempre le había dicho a mi esposo que yo quería hacer televisión. Y obvio, a mí en Univisión que no me pelaban, como dicen en México. Si yo no era nadie. Pero en Nicaragua me dieron la oportunidad. Un amigo de mi esposo estaba manejando un canal de televisión allá del gobierno. Mira, cuando te digo, Nayo, que una cámara era verde, ¿te acuerdas que las cámaras habían que balancearlas? Eran así las cámaras de estudio. Una era verde, otra era roja. Eso era un desastre. Pero ahí arranqué. Arranqué con un talk show que se llamaba Margarita, te voy a contar, que viene de una poesía de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Margarita, te voy a contar un cuento. Entonces yo hacía el show, me iba a Estados Unidos, a lo mío, volvía, 1 o 2 días, hacía el show, me iba, ¿verdad? Y en una de esas troné, porque era demasiado el trabajo. O sea, a veces yo salía, grababa, editaba, trasnochaba editando, a veces me amanecía y el miércoles salía para Chicago. ¿Editabas? Porque era controladora y no confiaba en los editores. Yo tenía que ver hasta el último segundo lo que iba a salir al aire. Sí, era muy loco. Por eso te digo, es uno. El codependiente se pone cargas que nadie le está asignando. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo? Que te llenas de trabajo porque quieres. Exacto, y yo quería ser súper mamá, súper amiga, súper esposa. Quería, quieres ser súper en todo menos con uno. Te preocupas por todo el mundo menos por ti. Y yo empecé a decirle a mi esposo, tengo mareos, se me va el aire, sin saber que eso era ansiedad. Iba a los médicos y me decían, no, pero tienes los oídos bien, no, pero los pulmones están bien, no tienes nada. Y yo, mareos, dolores de cabeza constantes, hasta que en un aeropuerto empiezo yo con el corazón a mil, empiezo a sudar y yo me dio un infarto. Empecé a llorar, porque yo sentía que me iba a morir. Después supe que eso era un ataque de pánico. Wow. Me devolví a Nicaragua, pasé 3 meses en cama llorando, me quería morir. Ahí fue cuando te entró una depresión tremenda. Y no era capaz de salir de la casa, me daba pánico. Era un miedo. ¿A qué le tenías miedo? A nada. Eso es una sobreactivación del sistema nervioso parasimpático. Que es el que te activa la respuesta. Te voy a explicar. Tú tienes una respuesta de pelea o huye, que es el estrés, que eso te protege. Si tú vas allí en un callejón y sientes que hay un perro bravo, el sistema nervioso simpático, que yo le digo el antipático, se activa para que tú puedas pelear con ese perro o huir. Entonces te tensionan los músculos, te dilatan las pupilas, empiezas a respirar más corto, ¿verdad? Para poderte defender. Pero tú llegas aquí y dices, ay, me persiguió un perro, y al momentito entra el sistema nervioso parasimpático, que son los frenos, y te empieza a calmar, ¿sí? Pero cuando tú vives en un estrés crónico, pelea o huye, crónico, como que siempre hay algo que te va a pasar, el freno se desgasta. Estamos hablando en metáfora. El sistema nervioso parasimpático ya no está tonificado. Y llega un momento en que esto se desborda y tú no puedes pararlo, y tú estás en un pánico, como que tienes un tigre que te va a comer aquí, pero el tigre no está. Híjole. Y eso nadie lo entiende. Es una enfermedad, sí. Claro. Y nadie lo entiende. Mal funcionamiento. Eso es tremendo, porque además nadie te entiende. La gente me miraba como, pero si usted no tiene problemas, usted lo que quiere es llamar la atención. La gente te alcanza a decir, y yo me quería morir. Yo me puse en los huesos, Nayo, en 3 semanas perdí 17 libras porque no era capaz de tragar de la ansiedad. Yo lloraba y yo le decía, es que ya voy a llorar. Eso fue horrible. Yo le decía a Dios, llévame, esto no es vida. Y después me sentía culpable porque con una niña chiquita yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a Dios que me lleve? O como si hay gente que se está muriendo y quiere vida, ¿cómo yo que no? Y yo que no tengo nada, porque iba médico tras médico y me decían, usted no tiene nada. Hasta que fui donde una psiquiatra que hasta hoy le agradezco, y ella me dijo, claro que sí tienes. Y me explicó todo esto. Me dijo, eso se llama un desorden de ansiedad generalizada. Y me medicó. Yo estuve medicada mucho tiempo, y ahí fue cuando empecé a mejorar. Y mi esposo me empezó a leer un libro que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? Me dice, ¿Quién te lo leía? Él me lo leía. No, si ese hombre es un santo, porque yo decía, este me va a ir a tirar a un hospital psiquiátrico, porque esto era diario, por meses. Ya no puedo, ya no quiero. Y me decía, ¿pero qué más hago? Yo le decía, llévame al médico. Él me llevaba 3, 4, 5, neurólogo 1, neurólogo 2, neurólogo 3. Yo le decía, es que en Nicaragua no saben, vamos al de Costa Rica, vamos al de Colombia, vamos al de Miami. Pero para hacerte el cuento corto, ahí empecé con ese libro. Decía, ¿quién es la persona con la que tú más hablas? Y yo le dije, contigo, porque él es mi socio y es mi esposo. Y me dijo, no, Margarita, es contigo. Y ahí fue cuando yo nombré a Radio Miseria. Yo dije, claro,
Yo tengo radio miseria aquí sintonizado todo el día. Y si me muero, y si mi hija tal cosa, y si nos quebramos. Y claro que vivía angustiada. Me encanta lo de radio miseria, güey. Sí. Y entonces empecé un camino de estudiar inteligencia emocional y aprender cómo funcionaba la mente. Y ya no solo enseño ventas, sino que le enseño a la gente a manejar su mente y sus emociones. Únete a la comunidad del 1%, a los que están dispuestos a pagar el precio del éxito. Suscríbete hoy mismo a Mentalidad Top y sé parte de una comunidad exclusiva, soñadora y disciplinada. Únete a este espacio seguro donde el dolor se transforma en poder y la adversidad en oportunidad. Al suscribirte no solo formarás parte del canal, sino que también te comprometes a cuidar y a nutrir tu mentalidad diariamente como lo hace la gente que hoy en día ya gozan de sus resultados. Te estaré compartiendo discursos que realmente harán de tu vida altamente exitosa, que tengas ganas de trabajar en ti hasta alcanzar tus metas sin importar dónde se encuentren tus emociones hoy. Formar parte de nuestra comunidad es más que un clic de suscripción, es un paso a tu amor propio y estar dispuesto a invertir en tu mente, nuestra principal herramienta. Suscríbete ahora y déjame acompañarte en tu proceso de crecimiento personal.